¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Pues hoy vamos a abordar el tema sobre las expectativas económicas de Michoacán, que sin duda pues tiene o presenta diversas vicisitudes que ahí es necesario visualizar y atender, porque la perspectiva es complicada, sobre todo en el presente año, y apunta de que se extienda para el 2023. Es cierto que la economía de Michoacán ha entrado a una etapa de crecimiento precario y ha habido múltiples factores que han incidido en esa precariedad económica de Michoacán, por lo menos en las últimas 2 décadas. Factores como el debilitamiento de la estructura productiva de Michoacán, la escasa vinculación que ha tenido la economía del Estado y sus sectores productivos con la economía mundial, un atrasado sector industrial que no logra repuntar y se encuentra, digamos, en una fase incipiente de modernización, una polarización económica de las regiones del Estado, y sin duda la crisis financiera, de las finanzas públicas, pues han sido factores que han dado, digamos, ha tenido sus efectos, por un lado, en la debilidad funcional del gobierno del Estado, y por el otro lado, en el debilitamiento del tejido laboral de Michoacán. Ese es un recuento apretado, pero simplifica a nivel de síntesis lo que está pasando en el estado de Michoacán. Pero también por ahora estamos tocando Michoacán, pero en lo sucesivo vamos a empezar a abordar las economías locales. Después vamos a analizar las que tienen mayor crecimiento económico, mayores condiciones económicas, como es el caso de Nuevo León, como es el caso de Jalisco, y vamos a estar viendo los contrastes que suceden en las economías locales. De hecho, este es el inicio de este tipo de análisis que vamos a compartir con ustedes. Este escenario complejo con la pandemia de COVID-19 pues agravó aún más la difícil situación económica del Estado. Y bueno, la recuperación pues es endeble, la recuperación económica, y hay un riesgo de una nueva recaída en el presente año y en el 2023. Esto no hay que perderlo de vista. No solo la economía nacional, la economía de México está en riesgo de entrar en una recaída económica que complique aún más el panorama, la perspectiva del sector productivo nacional, sino estados como el nuestro, como el de Michoacán, con estas condiciones de precariedad, pues hay el riesgo de que esto suceda. La prolongada desaceleración económica que hemos observado recientemente, pues ha tenido como su consecuencia en una disminución en la generación de fuentes de empleo formal en Michoacán. Y sin duda eso ha afectado el mercado interno del Estado. Digamos, con excepción de las remesas familiares, las transferencias monetarias externas, como las exportaciones de mercancías y la inversión extranjera directa, son recursos insuficientes para impulsar el desarrollo económico de Michoacán. Eso ya ha quedado plenamente evidenciado y hoy lo vamos a poner en esa perspectiva. Pero no hay que perder de vista que la crisis endémica de las finanzas públicas del Estado ha debilitado la capacidad de inversión de Michoacán. Y este es uno de los factores relevantes que no hay que dejar pasar. La pérdida de inversión productiva ha incidido en la disminución del crecimiento económico y ha generado escasas fuentes de trabajo permanente, formales, en Michoacán. Eso es un recuento lamentable,
pero que en un diagnóstico serio, puntual, específico, no debemos perder de vista. Veamos algunas de las cifras relativas al tema. Por ejemplo, en el caso de las expectativas económicas del Estado, el crecimiento del Producto Interno Bruto del 2016 al 2021 prácticamente estuvo estancado, con un crecimiento medio anual de 0.9% en este periodo, 2016-2021. Observamos, claro, lo podemos ver en el gráfico que estamos exponiendo, que hay una fuerte desaceleración entre el 2016 y el 2019. El Producto Interno Bruto crece en el 2016 4.2, viene disminuyendo de manera consistente, y en el 2019 prácticamente es nulo, es decir, no hay crecimiento. Con los efectos de la pandemia, con la emergencia de la pandemia, pues hay una recesión como lo sufrió el país, y el Producto Interno Bruto cayó a 6.8%. En el 2021 esperábamos un rebote por lo menos similar al que observó la economía del país, que fue de 4.8%. Bueno, diríamos en términos de adjetivo, pues que la economía de Michoacán en el 2021 tuvo un rebotito de apenas un crecimiento de 3.2%. Y en ese año, su posición nacional, ¿sí?, en términos de su dinámica, ocupó la posición 29 del país, es decir, de los últimos estados en recuperación productiva en el 2021. ¿Qué esperamos para el 2022 en esta estimación correspondiente al mes de junio? Pues esperamos que en efecto, pues todavía vemos una reducción en el crecimiento económico de 1.5% para el presente año, pero tenemos un riesgo, o mejor dicho, queremos dejar que hay riesgos de que el crecimiento puede ser menor. El rango que hemos puesto inicialmente en esta estimación es que el Producto Interno Bruto de Michoacán crezca entre 1 y 2%, es el rango estadístico que hemos establecido. Producto de esta incipiente, débil crecimiento económico, bueno, pues no se generan empleos, no hay crecimiento económico y se dejan de generar empleos formales en el Estado. Si vemos el siguiente cuadro, en el 2017 tuvimos el techo más alto en creación de empleo formal en Michoacán, en las estadísticas oficiales desde 1999, 30.551 puestos laborales formales en Michoacán. Pero se vinieron disminuyendo en el 2018, como lo pueden observar, 2019, y bueno, pues con la recesión económica del 2020 se perdieron casi 1.500 empleos. En cuanto al crecimiento que comentábamos, que fue un rebotito, bueno, pues también fue un rebotito pequeño en la creación de empleo, a menos de 3.000 empleos en el 2021. Aquí es importante tener en cuenta que las necesidades de empleo formal en Michoacán es de 40,000 plazas cada año. Entonces, pues crear en el 2021 menos de 3,000 puestos laborales, estamos a años luz de las necesidades de la población en edad de trabajar. ¿Cuál es la expectativa? Bueno, en el 2021 también hay que destacar que Michoacán ocupó la posición 31 en creación de empleo formal, es decir, la penúltima posición dentro de las 32 entidades federativas. Un mal año en creación de empleo. La expectativa para el 2022, para el presente año, es que se cree un poco más, se generen poco más de 10,000 fuentes de trabajo. Vamos, es un buen paso, pero insuficiente para las necesidades del mercado laboral, que decíamos, pues se requieren por lo menos crear o generar 40,000 plazas formales. El otro aspecto que decíamos, con excepción de las remesas familiares, que es una fuente directa que le da, que son transferencias monetarias que le permiten tener ingresos disponibles a las familias
michoacanas, o familias de los migrantes, pues las exportaciones, por ejemplo, pues son limitadas, habría que ponerlo de esa manera. En el 2021 se pudo obtener un valor de exportaciones de mercancías de poco más de 7,000 millones de dólares. Pero habría que distinguir, a diferencia de otras entidades federativas, de ese valor de exportaciones, el 55.8% correspondieron a productos del campo. No está mal, no es que digamos, bueno, pues el campo tiene una aportación relevante y es, digamos, significa que hay un sector importante, pujante en el sector exportador michoacano. Pero los productos industriales apenas representan el 44.2%. Es decir, cuando deberíamos, en teoría, pensar que lo que genera valor industrial en el sector externo es que los productos manufactureros industriales tendrían que tener mucho mayor peso para tener un monto acumulado en valor de mercancías puesto en dólares superior. Y bueno, y aquí cabe destacar que de los 7,000, poco más de 7,000 millones de dólares generados por exportaciones en el 2021, 3,000 millones de dólares correspondieron a la exportación de aguacate. Es decir, el 42.6% del total exportado en el 2021. Digo, no estoy señalando, y cabe destacar, que dejemos de hacer eso, ¿no? Por el contrario, qué bueno que hay exportaciones de este tamaño y que hay que insistir, pero digamos, está en menoscabo de la capacidad exportadora de productos industriales, manufactureros de alto valor agregado. Y esto no hay que dejarlo de señalar. La expectativa para el 2022 es que haya un valor de exportaciones por arriba de 8,000 millones de dólares. Es un buen crecimiento. De hecho, a lo largo del lapso 2018-2021, el ritmo de crecimiento de las exportaciones fue un poco más del 12%. No es malo. Lo que sí habría que destacar, por ejemplo, en el 2021, Michoacán, como lo señalamos, exportó 7,000 millones de dólares. Pues miren, el caso de Guanajuato, en ese mismo año exportó 27,000 millones de dólares. Y eso, como lo decíamos ahí, hace la diferencia, donde ellos concentran exportaciones manufactureras vinculadas al sector automotriz, en tanto que nosotros nos destacamos por la exportación de aguacate. Las remesas, ni qué decir. Las remesas es una fuente permanente que llegan o recibe Michoacán de los migrantes, particularmente de los Estados Unidos. Sí hay que destacar que en el 2020 fue desplazado Michoacán por Jalisco. Jalisco ocupa la primera posición y Michoacán ocupa la segunda posición en recepción de remesas familiares. No es malo, porque la magnitud sigue siendo importante, representa, digamos, para la economía una influencia, digamos, significativa, permea en las localidades, en las familias, para sus condiciones o sus necesidades del hogar, y le genera evidentemente recursos para aumentar el patrimonio de las familias. Son una fuente importante de derrama económica en los micronegocios de las localidades, carnicerías, farmacias, transporte, tiene una influencia muy relevante. Por eso para Michoacán, por ejemplo, en el 2021, casi sobre los 4,985 millones de dólares, casi llegándole a 100,000 millones de pesos, y que representan las remesas el 17.2% del Producto Interno Bruto. Lo dimensionamos porque es importante señalarlo. Por ejemplo, representa más de lo que genera el campo para Michoacán, 13.5% a su Producto Interno Bruto. Genera más las remesas
que la actividad turística de Michoacán, el 8% el turismo, las remesas el 17.2%, sin duda es una de las fuentes fundamentales para impulsar las actividades económicas y atender necesidades sociales en múltiples localidades de Michoacán. La expectativa es que haya un crecimiento económico para el 2022 de 15.2%, estaríamos llegando a 5.741 millones de dólares de remesas familiares, 116 mil millones de pesos, que representa prácticamente 1.5% del presupuesto del Estado y el 18% del Producto Interno Bruto de Michoacán. De ese tamaño es la importancia de las remesas familiares para el Estado. Y bueno, la inversión extranjera directa, que es una transferencia monetaria externa, pues realmente Michoacán no se ha distinguido como un nicho de recepción o de captación de inversión extranjera. Ya lo estamos observando, pues no hay una estructura productiva industrial que logre atraer inversiones de esta naturaleza. De hecho, la inversión extranjera directa está muy concentrada en Morelia, en Lázaro Cárdenas y Uruapan. No irradian esta de manera importante, por lo menos en 15 municipios de Michoacán. Está concentrada, es insuficiente. En el 2021, que es la parte más alta, poco más de 1,000 millones de dólares, pero nuevamente si observamos a Guanajuato en el 2021 recibió 2,000 millones de dólares, nos dobló, digamos, en este sentido, pues tiene condiciones económicas diferentes, ocupó la posición nacional 12, que fue un buen año, pero la expectativa no es muy favorable. Estamos esperando que en inversión extranjera directa lleguen a Michoacán 465 millones de dólares, poco menos o mejor dicho, más de la mitad, o menos de la mitad, ese es el sentido correcto, de lo captado en el 2021. No es, repito, Michoacán un nicho de atracción de capitales por sus condiciones, por su perfil productivo, por su incipiente desarrollo industrial, por haber cadenas de valor lejanas de la parte manufacturera automotriz. Y el otro tema, para cerrar este análisis, parte de las debilidades que tiene Michoacán sin duda tiene que ver con sus finanzas públicas. Hay un desequilibrio presupuestario endémico, crónico, que en poco ha favorecido para tener condiciones, excedentes, capacidad de ahorro, capacidad de inversión, para motivar, para impulsar las actividades económicas de Michoacán. En promedio, del 2016 al 2021, el déficit presupuestario de Michoacán es de poco más de 7,000 millones de dólares. Es decir, no logra con los recursos disponibles atender las necesidades fundamentales para una funcionalidad correcta, eficiente del gobierno estatal. Si lo ponemos en este sentido, sí padece un déficit crónico el gobierno del Estado. Y hay una presión que cada día se está haciendo más evidente en el tamaño de la deuda pública directa bancaria. Esos dos elementos limitan la capacidad de inversión del gobierno estatal. Y esas sin duda son las condicionantes, esto que acabamos de mencionar, que hacen que la perspectiva financiera del Estado no deje de apuntar en déficit presupuestarios que en este ejercicio fiscal nuevamente van a andar rondando sobre los 7,000 millones de pesos. Sin duda, compleja situación, e insisto, todas las señales que empezamos a observar es que muy probablemente tengamos una recaída económica en el presente año que se puede prolongar para el 2023. Por hoy es el comentario que compartimos con ustedes. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, done sangre.